Hola amigos y bienvenidos a este video, que es un video que quería hacer hace un tiempo. Y bueno, es un video acerca de lo que sería el mapa de la psique humana de acuerdo a la teoría de Carl Jung, ¿no? Recordemos que Carl Jung fue un psicólogo suizo quien, bueno, a comienzo del siglo XX se conoció a Sigmund Freud y se convirtió un poco en uno de sus discípulos. Él venía de una familia protestante, mientras que la mayor parte de las personas que había en el grupo de Freud eran judíos, ¿no? El Freud mismo era judío, entonces se consideraba un poco a la psicología una especie de disciplina judía, entonces había gente que no se la tomaba en serio, entonces Freud lo puso en un papel determinante a Jung un poco para sacarse encima esa idea de que, o para contrarrestar la idea de que el psicoanálisis era una cosa de judíos, ¿no? Jung y Freud, bueno, al principio estuvieron un montón de años intercambiando, digamos, trabajando un poco juntos, intercambiando ideas, pero Freud tenía ideas como muy definidas acerca de cómo era la psique y basaba un poco todo en la teoría sexual de la psique, ¿no? De que literalmente, por ejemplo, el complejo de Edipo decía que era muy importante y que los hombres tenían literalmente, digamos, deseo carnal por la madre, ¿no? Y bueno, Jung en un momento empezó a llegar a conclusiones diferentes de las de Freud y sobre todo porque Jung tenía como un lado más, podríamos llamar espiritual, o más de tomar otro tipo de fenómenos, le interesaba otro tipo de también de cuestiones, ¿no? Los mitos, la alquimia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empezó a llegar a conclusiones diferentes de las de Freud y finalmente se llevó a cabo una ruptura entre ellos, ¿no? La cuestión del mapa de la psique de Jung, por decirlo así, hay que contrastarlo con el mapa de la psique de Freud, ¿no? Para entenderlo un poco mejor. Freud decía que básicamente existe, bueno, la conciencia y el inconsciente, ¿no? Y que el inconsciente de alguna manera es personal, es decir, tiene que ver con los deseos reprimidos que tenemos, digamos, con traumas que tuvimos un poco de muy jóvenes y que de alguna manera los reprimimos y no los recordamos. Y Freud decía que había básicamente tres partes en la psique, ¿no? Que son el yo, el superyo y el ello, ¿no? También llamados el ego, superego y id, ¿no? Entonces para Freud un poco el ego era la parte, digamos, consciente de la psique, ¿no? Lo que yo creo que soy. El superyo o superego era un poco el mandato social, familiar y paterno con respecto a una persona, de qué tiene que hacer, ¿no? Y lo que está bien, esta idea de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Un poco lo que sería Saturno en la astrología. Para Freud el superego era como tirano, ¿no? Era como el dios del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, era tirano y se regordeaba un poco en hacer sufrir a la persona y castigarlo y darle culpa, ¿no? Y todo este tipo de cosas, sobre todo culpas sexuales, ese tipo de cosas. Mientras que el ello era un poco todos los deseos que de alguna manera estaban reprimidos, que la persona no reconocía como propios, sobre todo deseos sensuales o sexuales, ¿no? Entonces él decía, bueno, el ello, es decir, el deseo sexual reprimido, por ejemplo, en las mujeres les trae ataques de histeria, que esto era una epidemia que había en el siglo XIX, algo de verdad había, ¿no? Y mientras que en los hombres trae inseguridades, bueno, todo neurosis, es decir, la neurosis está causada un poco por la represión de los instintos, de los deseos. Esta era un poco la idea de Freud, ¿no? Pero Jung llega a una conclusión totalmente diferente, ¿no? Llega a la conclusión, es decir, llega a la conclusión de que para Freud, sobre todo, el inconsciente era una especie de tacho de basura, ¿no? Es decir, donde todo lo reprimido iba a parar, ¿no? Es decir, donde había nada más que represión y podredumbre. Mientras que para Jung había un lado valioso. Él decía que cuando estaba analizando sueños, ese tipo de cosas, aparecían muchas veces guía para la persona y aparecían... Entonces él decía, el inconsciente no es solo acerca de secretos reprimidos o de deseos reprimidos, sino
hay una parte que nos guía, ¿no? Entonces desarrolla un poco la idea del self, ¿no? Y acá tenemos, bueno, este cuadro que estamos viendo y donde aparece, bueno, al costado aparece 3 niveles, que es el nivel de la conciencia. Después para Jung hay un inconsciente personal que coincide de alguna manera con el inconsciente de Freud, pero hay un inconsciente más profundo, que es el inconsciente colectivo, que es el inconsciente, podríamos decir, que todos compartimos, que es común a toda la humanidad, ¿no? Es decir, esto después lo voy a explicar mejor. Jung se dio cuenta porque decía que en los mitos de las personas aparecían motivos que aparecían en los mitos. Y las personas no conocían esos mitos, nunca habían hablado, es decir, mitos de culturas antiguas. Entonces decía, ¿cómo puede ser que, no sé, una nena de 11 años que de Londres o de Suiza parezca un mito que era un mito babilónico de hace 4.000 años, ¿no? De 3.000 años? O un mito griego, un mito de... Entonces llega a la conclusión de decir, bueno, todos esos arquetipos, justamente es otra cuestión que Jung trajo a la jerga psicológica, todos esos arquetipos están vivos en un inconsciente que es común a toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Jung reconoce cuatro partes de la psique, que serían la persona, lo que Jung llama la persona, que sería el equivalente al ego. Yo le puse /ego, ¿no? Que es un poco el yo público de la persona, el self, o también llamado el sí mismo en español, que es como el yo superior de la persona, el yo, la parte sabia, la parte divina, ¿no? De nosotros, que nos guía, ¿no? Después vamos a desarrollar un poco más. Después está la sombra. Lo que sería la sombra es, bueno, todo aquello que está reprimido. Sería en algún punto lo que sería el ello freudiano, pero es cosas, digamos, es como toda una información que podría de algún modo ser consciente, pero está reprimida y no nos hacemos cargo de esa información. Y después hay una parte más interesante, que es dentro de la sombra estaría lo que sería el ánima o el animus, que es el ánima sería la mujer interior del hombre y el animus sería el hombre interior de la mujer, ¿no? Y esta es una teoría muy interesante porque esto explica un poco los enamoramientos, sobre todo los enamoramientos juveniles, ¿no? Es decir, Jung decía, para encontrar un poco la felicidad tenemos que desarrollar nuestro lado, nuestra contraparte sexual, nuestra contraparte de género, ¿no? Entonces, si somos hombres, vamos a tener que desarrollar nuestro lado femenino, y si somos mujeres, vamos a tener que desarrollar nuestro lado masculino, ¿no? Entonces, bueno, reconocemos nuestra propia ánima o nuestro propio animus primeramente proyectándolo en los demás. Por eso nos enamoramos como locos, sobre todo cuando somos jóvenes, pero a toda edad, ¿no? Y por eso se dan esos enamoramientos, que son esos enamoramientos platónicos que nunca se terminan de concretar, porque la persona representa un ideal de la psique, no representa una persona con la cual estar en pareja. Eso son dos cosas diferentes, ¿no? Así que bueno, vamos a a ver un poco estas categorías a nivel un poco más, explicando cada una con un poco más de detalle. Y bueno, lo primero que vamos a discutir un poco es la persona o el ego, ¿no? Jung usaba la palabra persona para definir un poco lo que sería nuestro rol en la sociedad, el papel que cumplimos en la sociedad, ¿no? Y la palabra persona viene del griego, y persona era la máscara que se usaba en el teatro, ¿no? Esa máscara que era, digamos, que si estaba en una comedia estaba sonriente y que si era un drama estaba llorando, ¿no? Era la máscara que usaban los actores en el teatro griego. Y esto es interesante porque él decía, para vivir en sociedad todos necesitamos un personaje, todos necesitamos una máscara, ¿no? Y eso está bien que lo tengamos, es decir, no es que es una neurosis tener una máscara, es decir, todos tenemos que cumplir un rol y todos tenemos que interactuar con los demás, y solamente podemos interactuar con los demás basados un poco en nuestro personaje. Es decir, cuando una persona va a un dentista, quiere que el dentista tenga un guardapolvo, le limpie los dientes, le haga el arreglo, le dé la mano y le cobre y se vaya. Es decir, no quiere tener una relación, digamos, de autenticidad extrema con el dentista, ni hace falta, ¿no? Es lo mismo cuando, no sé, vas a comprar verdura, bueno, que el verdulero te venda la verdura y te salude y haga un chiste y se vaya. Es decir, ese es el rol que cada uno tiene que cumplir en la sociedad, y está bien. Ahora, el problema de la persona es creer que, justamente el problema que tenemos los seres humanos es cuando
no conocemos otra parte nuestra que la persona, que nuestro yo público, o lo que sería nuestro ego quizás para Freud, y nos identificamos totalmente con eso, simplemente con nuestro rol en la sociedad, sin comprender que hay otras partes en la psique, ¿no? Para Jung, las personas más sanas son las que pueden comprender que su rol social, su persona, es simplemente un rol social de alguna manera falso, y que existen otras partes de la psique, y que el rol de social de la persona esté balanceado con las otras partes de la psique y cumpla simplemente el papel que tiene que cumplir. Cuando hay una sobreidentificación con la persona y el rol social, la persona se desbalancea psíquicamente, ¿no? Quiero aclarar algo, que esto es algo que siempre surge cuando se empieza a hablar de estas cosas. Todos tenemos una persona o una máscara, y esto sin importar el rol que tengamos. Y esto incluye a las personas que son antisociales, las personas que son rebeldes, la persona, digamos, el punk que está en contra de todo. Todo ese clase de personas. Es decir, no hay que pensar que los que tienen una máscara o los que tienen una persona son los conformistas que andan en saco y corbata y quieren triunfar en la sociedad y trabajar en la bolsa de Nueva York. Todos tenemos una persona. Es decir, la persona que es anarquista y vive tirando bomba molotov también tiene una máscara. Ese es su rol social, ¿no? Y la persona que está en contra del sistema y que está, ¿no? Y que el que es un gurú, el que se va a meditar al Himalaya, todos tenemos un rol social y una persona. Eso no tiene nada que ver. No hay que creer que los que que algunos tienen una máscara y otros son auténticos. Todos tenemos una máscara, todos tenemos una persona, todos tenemos un ego. En contraste con la persona o el ego está el self o el sí mismo, ¿no? Que el self es un poco, una de las novedades que de alguna manera introdujo Jung en la psique, ¿no? Es como una parte de nosotros mismos que es nuestro yo superior, que es casi, podríamos decir, la parte divina nuestra, ¿no? Es decir, lo que en karma se llama nuestra alma, ¿no? Es decir, nuestra propia... nuestro yo superior, ¿no? Que es un yo que es más permanente, que no tiene que ver con el yo, con la persona, con el rol social, ¿no? Y lo que decía Jung es que el sí mismo, vamos a decirlo así, que la persona o el ego tiene que estar trabajando de alguna manera para el sí mismo, para el self, ¿no? Es decir, el self es el que sabe dónde está nuestro verdadero camino y cómo vamos a crecer y cómo vamos a evolucionar y cómo, si se quiere, vamos a llegar a la iluminación. Entonces es la parte de nosotros que de alguna manera es verdad, ¿no? Y que nos da la verdadera información de lo que tenemos que saber, ¿no? Y esta idea del sí mismo aparece en... Jung en un momento hizo un safari en África y estuvo con muchos pueblos llamados, entre comillas, primitivos, ¿no? Y descubrió que en muchas etnias aparece la idea del gran espíritu, ¿no? Es decir, no sé, había pueblos más primitivos, entre comillas, que decían que existe un gran espíritu, que cada uno de nosotros tiene un gran espíritu dentro, y que ese espíritu nos cuida y que ese espíritu nos da respuestas, pero que ese espíritu también nos exige ser morales, ¿no? Si la persona roba, si la persona miente, si la persona se aprovecha de los demás, si la persona usa la fuerza o mata, digamos, o usa la violencia, la voz de ese gran espíritu desaparece, ¿no? Y Jung esto le pone de nombre self, ¿no? Y dice que justamente, de alguna manera, todo lo que son los sueños, es decir, la terapia junguiana se basa mucho en analizar los sueños de las personas, ¿no? Y todos los que hayan hecho alguna terapia junguiana suelen ser, digamos, medio obsesivos de anotar los sueños. Yo anoto todos mis sueños hace como 20 años, o más quizás. Y empecé muy joven, no es que soy tan grande. Y en los sueños aparecen claramente, es decir, ¿cuál es un poco la idea de Jung de la dinámica? Es cuando la persona, justamente, o el ego, tiene demasiado peso y se lleva un poco la psique para cierto lado, el self tiene que balancear la psique, entonces manda información para el otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona está demasiado obsesionada con el trabajo y el éxito material y sueña, digamos, y tiene como intención de ganar y trabajar dinero y trabajar, qué sé yo, el self le va a empezar a mandar sueños donde la persona
no está trabajando, se está relajando, está con la familia, está en una, qué sé yo, en la playa disfrutando. Entonces la persona va a decir, ¿por qué tengo esos sueños si yo lo que quiero es triunfar en mi trabajo? Bueno, porque el self le está diciendo de alguna manera, balancea tu vida, ¿no? Encontrar un equilibrio entre el trabajo y otras cosas en la vida. Por supuesto que estoy dando un ejemplo tonto para explicarlo acá, que es lo primero que se me ocurre. Los sueños suelen ser un poco más sofisticados y mucho más complicados de interpretar, pero básicamente sería eso, ¿no? Es decir, si el self siempre nos manda de alguna manera información de lo que tenemos que saber y justamente para el self, y esto es lo interesante, no todo es lo mismo. Es decir, nosotros solemos pensar que el ser humano tiene libre albedrío y podemos hacer lo que quiera y podemos elegir cualquier cosa, pero el self parece negar un poco esto, parece decir, no, hay ciertas cosas que uno viene a hacer y ciertas personas que son para uno y ciertos lugares que son para uno y tenemos de alguna manera un destino, ¿no? Entonces, justamente cuando de alguna manera el ego o la persona elige mal, el self parece decir, no es por ahí, es por este lado, ¿no? Y esto aparece mucho en los sueños y en las personas, ¿no? Y muchas veces pasa esta cosa de que cuando la persona no escucha su propia voz o la voz del self, ahí es donde empiezan a aparecer los accidentes, ¿no? Es decir, a veces cuando uno quiere forzar las cosas que no salen, después la vida empieza a ponerse todo en contra de uno, ¿no? Por no escuchar al self, ¿no? Entonces, un poco para hacerlo corto, para resumirlo, un poco la idea de toda la psicología junguiana es que tenemos que escuchar lo más posible al self y decodificar lo que nos está diciendo el self para poder adaptar nuestra vida, nuestra persona a lo que nos pide el self, ¿no? Y no al revés, ¿no? Es decir, lo importante no es nuestro ego o nuestro rol social, sino que nuestro rol social tiene que estar en función de nuestro yo superior, ¿no? Bueno, la siguiente parte, podríamos decir, de la psique es la sombra, ¿no? Y la sombra es bastante complicada de comprender porque es una parte nuestra que nosotros no reconocemos como propia. Y generalmente la sombra tiene guardado un montón de justamente emociones o contenidos que son nuestros, pero de los cuales no nos hacemos cargo, ¿no? Por ejemplo, las personas que son violentas, muchas personas que tienen tendencia a la violencia, que no aceptan que son violentas y se dicen, no, yo soy todo paz y amor. No sos paz y amor. Sos paz y amor cuando no te pasa nada. El día que tenés un problema explotás. O personas que dicen, yo soy muy religiosa y después resulta que no son religiosas y digamos que son muy egoístas, ¿no? Es decir, y este es un poco el gran problema de la religión tradicional. La religión tradicional no trata con la sombra. La religión tradicional dice, vos tenés que ser bueno y ser moral y hacer el bien y no hacer el mal. Y como si eso alcanzara, pero si yo tengo tendencias que simplemente que de alguna manera son inmorales y las reprimo, eso siempre va a salir y va a estar funcionando en la psique, ¿no? Entonces, pues, acá aparece también, bueno, todo lo que son los instintos, un poco la cuestión de Freud, de los instintos sexuales que se reprimen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con la sombra? Es decir, Jung decía una frase que para mí es fascinante, que la ponen mucho en las redes sociales, quizás la hayan visto, que él decía, si queremos alcanzar la iluminación, no basta con imaginar bellas figuras de luz. Lo que tenemos que hacer es integrar la sombra, digamos, iluminar la sombra de nuestra psique, ¿no? Y el trabajo con la sombra es el trabajo que de alguna manera venimos a hacer, casi diría, todas las encarnaciones. Jung no hablaba de encarnaciones, pero podríamos decir que de alguna manera el trabajo que hay que hacer siempre, es decir, ¿qué trabajo se hace en terapia? Bueno, se trabaja la sombra. La persona se tiene que meter tiene que levantar la alfombra y ver, o abrir el closet y ver todo lo que está guardado ahí, que son cosas medio desagradables, ¿no? Y ahí aparece, cuando uno empieza a trabajar su sombra, empieza a tener una visión de uno que no es tan idealizada, empieza a decir, yo soy en el medio, soy medio monstruo, miren todo lo que tengo adentro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno no trabaja la sombra? ¿Sí? Porque todos tenemos una sombra, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno no trabaja la sombra? Bueno, aparece un mecanismo que es muy obvio, que es la proyección de la sombra. Es decir, la proyectamos afuera. Yo soy perfecto y los defectos lo tiene el otro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer gente que nos saca de quicio. Es decir, podemos reconocer cuál es la sombra de una persona simplemente preguntándole qué clase de persona detestás, qué cosa no le aguantás a los demás.
Entonces ahí viene gente que dice, no, yo no aguanto que los demás sean descorteses, yo no aguanto que los demás sean maleducados, yo no aguanto que los demás sean violentos, yo no aguanto que los demás sean ambiciosos, yo no aguanto que los demás sean personas que, bueno, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Yo detesto a las personas románticas. A mí me gusta, digamos, que la vida, digamos, sea una lucha, ¿no? Y acá hay algo muy interesante porque Liz Green, la astróloga, bueno, que también era junguiana, ¿no? Es decir, ella de alguna manera trabajó mucho y siempre toda su teoría se basaba en que cuando las personas tienen una carga fuerte en un signo, la sombra pasa por el otro signo, ¿no? Por el signo opuesto al signo ese, ¿no? Sobre todo con el ascendente, ¿no? Entonces ella contaba el caso de una mujer que tenía mucho Capricornio, ¿no? Y era una mujer muy capricorniana, que era ascendente Capricornio, que era una mujer que trabajaba en una oficina, en un puesto importante, y que toda la vida había sido muy responsable, ¿no? Y que soñaba con que había tenido un sueño muy fuerte con el cual aparecía una chica muy joven que era como una secretaria que había en su oficina, y le tocaba la puerta y le pedía entrar, y la mujer detestaba a esa mujer, a esa chica, chica joven, y le cerraba la puerta en la cara, ¿no? Entonces Liz Green le dice, ¿por qué usted le cerraba la puerta en la cara a esa chica? Dice, porque yo la detesto a esa chica, porque esa chica es una llorona, es una especie de mosquita muerta que lo único que hace es llorar cada 2 minutos, lamentarse, pedirle ayuda a los hombres como que si fuera una desprotegida. Entonces todos los hombres, como es una chica joven, todos los hombres enseguida van a ayudarla, ella no se vale por sí misma, la detesto. Entonces Liz Green le hizo notar, bueno, notó inmediatamente, decir, esta mujer, como tiene tanto Capricornio, está reprimiendo su parte canceriana, su parte sensible. Si todos tenemos una parte sensible y necesitamos llorar, pero si una persona tiene 5 planetas en Capricornio, ascendente Capricornio, puede ser que la persona no tome nunca contacto con su necesidad lunar de llorar y de ser sensible, y de ser femenina y de pedir ayuda, ¿no? Entonces, esa chica débil y llorosa era la sombra de la persona que había soñado, ¿no? Era decirle, el sueño le estaba diciendo algo claro, déjame entrar, ¿no? Es decir, cuando la chica y cuando ella cierra la puerta está haciendo algo simbólico, el sueño le está diciendo, esto es lo que estás haciendo, vos tenés una parte sensible y una parte quizás que está dolida, ¿no? Que está sufriendo, pero que no la estás dejando entrar a la conciencia, la estás reprimiendo y dejando afuera, ¿no? Las sociedades, por supuesto, también tienen su sombra, ¿no? Es decir, hay ciertas cuestiones colectivas que las sociedades no aceptan como propias y se la endilgan a otros, ¿no? Entonces, esto puede explicar, por ejemplo, el odio que ocurrió siempre con los judíos y tiene que ver con esto, es decir, el antisemitismo tiene mucho que ver con esto. La idea de que, por ejemplo, el cristianismo tenía como ideal la cuestión de ser generoso, poner la otra mejilla, entonces aparece decir como para ser así hay que reprimir la propia avaricia y el propio egoísmo y la propia avidez por la riqueza, ¿no? Todas esas cosas estaban mal vistas en las sociedades cristianas, digamos, por lo menos, obviamente todo el mundo era así, los reyes, los ricos eran todos así, pero digamos, el ideal era otra cosa. Entonces todo eso se puso sobre los judíos. Entonces nosotros somos generosos, los que son avaros son los judíos, los que solo piensan en el dinero son los judíos, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre de alguna manera sobre todo con los negros en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que había con los negros era esta idea de que los negros eran más sexuales, más instintivos, ¿no? Es decir, porque los blancos y sobre todo los ingleses y los sajones tienen como una gran represión sexual, la tenían, ¿no? Sobre todo en el siglo XVI, XVII, XVIII había una enorme represión sexual. Entonces estaba la idea de, los que tienen tremendos deseos sexuales son los negros, ¿no? Entonces parte de la cuestión de la segregación racial tenía que ver con esto, como diciendo, no podemos dejar a nuestras mujeres juntas con todos esos negros que son tan sexualizados porque se van a violar a nuestras mujeres o nuestras mujeres se van a escapar con ellos, ¿no? Y había toda una cuestión que tenía que ver mucho con eso, es decir, sin estas proyecciones y sin la cuestión de la sombra no se entiende un poco toda esa cuestión tan bárbara y tan, digamos, de odio a otras sociedades, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, yo decía de los judíos, y eso, llegó a un caso, digamos, a un extremo donde cuando el nivel de locura ya alcanza casi la desintegración psicológica,
ya se da el holocausto y los matamos a todos y creemos que con eso vamos a lograr la unidad psicológica, y eso no es así, ¿no? Bueno, después está el ánima o el animus, ¿no? Es decir, el ánima es la mujer interior que habita en cada hombre, podríamos decir así, y el animus es el hombre interior que de alguna manera habita en cada mujer, en la psique de cada mujer, ¿no? Por supuesto, Jung formuló esta teoría en tiempos en los cuales la homosexualidad no era muy tenida en cuenta, la tenía en cuenta casi como una enfermedad, ¿no? Pero también después hubo gente junguiana que explicó también cómo funciona la cuestión del ánima y el ánimos en las personas gays, ese tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, lo que explican los junguianos es que las personas trans, los travestis, las personas que tiene necesidad de decir, el hombre que tiene necesidad de decir, no, yo me siento mujer, o la mujer que dice, yo me siento hombre adentro, lo que tiene es una identificación con el de la persona, con el ánima, con el animus, ¿no? Es decir, yo me identifico con la contraparte, ¿no?, opuesta. Pero generalmente lo que se da es que la persona, y hay algunos casos de esto, siempre existió eso, por supuesto, Jung lo menciona, pero dice generalmente el hombre, digamos, hace propias las características masculinas del ego, las características masculinas de la psique, las incorpora a su ego y tiene que en algún momento lidiar con lo femenino, porque, digamos, hay que encontrar siempre el balance entre lo masculino y lo femenino. Y eso lo hace, es decir, lo mismo que ocurre con la sombra, el ánima o el ánimos es inconsciente y se proyecta en los demás. Por eso cuando somos muy jóvenes nos agarran esos enamoramientos donde lo que hacemos es, digamos, no encontrar una persona con la cual tener una pareja, que eso es otra cosa, sino encontrar, digamos, proyectar nuestra ánima o proyectar nuestro ánimo. Es como si nos encontramos con lo masculino, lo femenino, con el arquetipo de lo femenino y con el arquetipo de lo masculino a través de una persona, ¿no? Entonces idealizamos completamente a esa persona y nos volvemos locos por esa persona, y cuando estamos frente a esa persona no nos podemos ni mover, decimos estupideces, porque es como que la persona no es un ser humano para nosotros, sino que es el arquetipo de la diosa o del dios, ¿no?, de Afrodita o Apolo, ¿no? Cada cuestión, es decir, algo interesante que decía Jung es que el ánima, cada persona tiene una personalidad de ánima o de animus, es decir, no es cualquier mujer, es esa mujer o es ese hombre, ¿no? Es decir, que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, obviamente lo que Jung solía ver era que tenemos, por ejemplo, Jung también creó la cuestión de que hay personas introvertidas y extrovertidas. Esa es una división que hizo él. Entonces él decía, en las personas introvertidas generalmente el ánima es extrovertida, en las personas, y también en viceversa, ¿no? En las personas muy extrovertidas el ánima tiende a ser introvertida, ¿no? O sea, cuando una persona es muy sociable, generalmente se enamora de alguna mujer, un hombre muy sociable, muy mundano, se enamora de una mujer como misteriosa, callada, ¿no? Que pasa medio desapercibida, y generalmente es al revés. Cuando una chica es digamos, callada, introvertida, callada, desapercibida, le gusta el más, digamos, el más bullicioso de los compañeritos, ¿no? Es decir, el más extrovertido, ¿no? Esto suele ser así. Y también tiene que ver con esa cuestión del que tiene la psique de tratar de encontrar el balance. El self nos pide que de alguna manera balanceemos todo, ¿no? Entonces digamos, si nosotros somos introvertidos, necesitamos una contraparte extravertida, porque esa es un poco la manera de encontrar el balance psicológico, ¿no? Bueno, y todo esto es muy interesante porque lo que aparece, lo que se estudia un poco en los sueños, es la clase de relación que tiene un hombre con su ánima, con su ánimo, ¿no? Es decir, es común que aparezca en los sueños de los hombres, por ejemplo, de ciertos hombres que aparecen exitosos a nivel, digamos, convencional, que sueñen con mujeres horribles, digamos, qué sé yo, violentas. Bueno, eso tiene que ver con la imagen interior de mujer que tiene este hombre, ¿no? O en ciertas mujeres el animus es como una persona muy brutal, como muy autoritaria, ¿no? Que a veces viene un poco eso de los padres, ¿no?
Entonces, esto es interesante porque esto también lo podemos ver en la carta natal, es decir, Marte en la carta de una mujer y el Sol en la carta de una mujer nos dan una idea de cómo se lleva ella con lo masculino, ¿no? Y Venus y la Luna en la carta de un hombre nos da un poco de información acerca del ánima de ese hombre, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un trabajo en la vida que consiste con tener un romance con el ánima o tener un romance con el animus interior, y esto no, trasciende la cuestión de tener una pareja real, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar casados, tener una pareja, tener novio, novia, lo que sea, pero y llevarnos mal si nos llevamos mal con nuestra mujer interior, nos vamos a llevar mal con las mujeres afuera y viceversa. Lo que tenemos que trabajar siempre es el vínculo interior, el arquetipo interior, ¿no? En las personas gays, si eso funciona un poco de otra manera, después voy a hacer un montón de videos acerca de esto, espero. Es decir, los gays tienen ánima, porque vamos a poner el caso de los hombres homosexuales, tienen ánima, pero no es un ánima sexualizada. El ánima en los gays, leí algo siempre muy interesante, que tiende a ser teatral, ¿no? Por eso a los gays les gustan las mujeres, qué sé yo, que son como divas, ¿no? Y la cosa del divismo y la pluma y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estoy hablando en general, no a todos los gays les gusta eso, pero por lo general en la cultura gay la imagen de mujer es una mujer teatral, diva, ¿no? Que todo esto tiene que ver con la imagen del ánima que aparecería en la psique gay, ¿no? Bueno, Jung también postuló que existe un inconsciente personal que era un poco como el inconsciente freudiano, que tiene que ver con, digamos, bueno, lo que sería el contenido de la sombra y el ánimo, eso tiene que ver con un inconsciente personal, ¿no? Que es algo que uno tiene que trabajar a nivel individual, pero hay algo mucho más interesante que es el inconsciente colectivo, ¿no? Que esta es otra concepto que acuñó Jung, ¿no? ¿Qué es el inconsciente colectivo? Bueno, Jung descubre de alguna manera que aparecen ciertos mitos y ciertos motivos que aparecían en sus pacientes, tenían que ver con mitos y que aparecían en pacientes separados y aparecían a su vez en mitos, en culturas que no tenían nada que ver. Entonces Jung llega a la conclusión de que hay una parte del inconsciente que pertenece a toda la humanidad, ¿no? Y esto es interesante porque de alguna manera los seres humanos podemos acceder a través de ese inconsciente colectivo un poco a la sabiduría de toda la humanidad, ¿no? A todos los arquetipos, a toda la sabiduría bueno, a la experiencia un poco de todos los seres humanos de todas las épocas, ¿no? A través de esto, ¿no? Y también él dice justamente cuando, es decir, el inconsciente colectivo, cuando tenemos problemas personales, muchas veces esos problemas son problemas que ya tuvieron millones y millones de personas antes, entonces hay como una manera colectiva de alguna manera de resolverlo, ¿no? Y también decía, hay ciertas cuestiones que aparecen en la psique de las personas porque son problemáticas colectivas, ¿no? Esto es algo que vimos en la astrología mundana, ¿no? Es decir, cómo se da por ejemplo, con Plutón en Libra, la cuestión de que todo el mundo empezó a divorciarse, empezó a decir, bueno, no, yo quiero encontrar mi verdadero sentido de lo que significa tener una pareja, no voy a tener una pareja convencional simplemente porque mis padres querían que me casara, ¿no? Entonces toda esta problemática colectiva tiene que ver con lo que podríamos llamar con el inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, las modas, las películas, la música, todo eso nos habla de todas estas cuestiones colectivas que tienen que ver con el inconsciente, con un inconsciente que trasciende lo personal, que tiene que ver con todos, ¿no? Pero bueno, vamos a parar acá porque el video ya está muy largo. Después voy a desarrollar todos estos temas uno por uno, idealmente en otros videos. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado. Hay un libro de Jung que me olvidé de decir que es muy bueno, que es el libro El hombre y sus símbolos, que se consigue fácil, también está dando vueltas por ahí en PDF y eso. Que es un libro que Jung escribió para explicar un poco su psicología, ¿no? Y es muy interesante porque esto lo escribió cuando él era muy grande, no sé si tenía 70 y pico de años, y unos editores le pidieron que escribiera un libro para explicarle su teoría a la gente, y él dijo que no, que tenía poco tiempo, le quedaba en la vida, que tenía mucho que hacer y que no podía escribir un libro así. Pero después se fue a dormir y soñó que él daba una conferencia y que todos en la conferencia lo aplaudían porque le gustaban lo que él estaba diciendo, y esas personas que estaban no eran
psicoanalistas, que era la clase de gente que siempre iba a sus conferencias, sino que era gente común. Entonces dijo, mi self de alguna manera quiere que yo escriba ese libro, eso es una señal de que yo tengo que escribir ese libro, entonces escribió el libro fue muy exitoso. Entonces ahí explica la persona, la sombra en cuanto a todo lo que tiene que ver con las sociedades. Él lo escribió en plena época de la Guerra Fría. Fíjense que cuando tenemos en política este tipo de cosas, es decir, la sombra en la política es terrible, ¿no? Después lo vamos a ver. Bueno, lo tenemos en la política argentina de este momento, 2024, ¿no? Es decir, la idea de que la única idea válida es la idea del gobierno, y todo el que piensa diferente o que tiene la forma de pensar opuesta representa todo lo malo. Es decir, eso tiene que ver con una sombra mal trabajada, ¿no? Es decir, la idea de que el que es socialista es malo, el que piensa en los demás es malo, ¿no? El que tiene cuestiones colectivas es malo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es momento para otra discusión. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, y bueno, como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, y bueno, si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal, y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.